Hola gente guapa y linda, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Vamos a continuar a ver cómo se desarrollan las pruebas. Sin más dilación, comencemos. Capítulo 79. Prueba de asignación de clase para estudiantes de primer año, 3. Santa Clarice tuvo dos sueños. Uno con los ojos abiertos y otro con los ojos cerrados. Un sueño fue plantado por el arzobispo Verdier y el otro por el romántico Adel. Debes volverte similar a una hoja de papel en blanco. Imagínate un mar inquebrantable que se extiende más allá del horizonte, Santa Clarita. Busca la quietud, amplia como el mar pero silenciosa como la ausencia del sonido del agua. Bajo la gracia de Dios telas, todos somos iguales y ninguno debe ser tomado a la ligera. Vivimos para encarnar esa creencia. Creo firmemente que la verdadera nobleza surge de la fe inquebrantable mantenida durante toda la vida. No tengo ninguna duda de que la nobleza está dotada de un valor invaluable que no puede ser reemplazado por nada. Verdier siempre enseñaba a Clarice durante el día. Siguiente en línea del gobernante de la ciudad santa de Carpea, Verdier, como ejemplo de devoción a Dios, vivió una vida dedicada a la fe. La inocente cordera de telas, Santa Clarisa, se sentía avergonzada de cualquier defecto personal en vista de las sinceras convicciones de Verdier. Era alguien digno de respeto, alguien que debería ser recompensado por Dios por encima de todos los demás. Aunque firme de corazón, no se jactaba. Siempre esforzándonos por escuchar con igualdad incluso las voces más débiles. Así soñó Clarice. Permanecer tan puro e inmaculado como el deslumbrante Verdier, viviendo para la voluntad de telas. En la vida de un santo que no ha sido manchado ni siquiera por una mota de suciedad, que salva a los fieles, se esconde una nobleza inalcanzable para la gente corriente. Es mejor morir en aguas fangosas que vivir como una pizarra en blanco. Vivir solo mirando paredes y techos blancos puede provocar que la visión se deteriore. Uno nunca podrá comprender verdaderamente el romance de un mundo lleno de color hasta que lo experimente. Por la noche, Clarice escuchaba la mandolina de Adele junto a la ventana. Siempre que la noche se llenaba de estrellas, aparecía Adele. El autoproclamado romántico, Adele. Una vez una niña con ojos muertos que manejaba las llamas sagradas de la orden, abandonó la iglesia por razones desconocidas. Con el cabello trenzado y adornado con hermosas flores, sosteniendo solo su instrumento, vagó por el mundo y se convirtió en una juglar errante del romance. Aprendiendo arqueología en la tierra de los eruditos para cruzar el continente solo con su instrumento, incluso asistiendo a la escuela de magia en Silvenia durante el semestre, volvería a vagar por el mundo cuando llegaran las vacaciones. Una niña tan libre como los vientos costeros. Incluso esta santa ciudad imperial, anunciada como la estructura más magnífica de la humanidad, no es más que un simple castillo de arena frente a las extrañas rocas de las montañas Rameln. Te contentarás con ver el cielo desde el pozo o escalarás la pared para contemplar el vasto mar estrellado. Sabes que puede haber nobleza en vivir una vida ordinaria, asistir normalmente a clases, socializar con amigos y enamorarse. Millones de oraciones de fieles que me admiran no son tan valiosas como el abrazo de una persona amada. De alguna manera, la niña cantaba debajo de la ventana de Clarice por la noche, navegando entre los edificios, en lo alto de la capa más alta de la gran santa ciudad imperial. Se dice que los ángeles que llevan la voluntad de telas vuelan libremente por el mundo envueltos en sus espléndidas alas. Clarice nunca había visto a un apóstol de telas, pero podía imaginarlos como santos y nobles con sus majestuosas alas extendidas. Sin embargo, antes de irse a la cama, Clarice vio en la espalda de Adele un par de alas que encajaban perfectamente, visibles solo para ella contra el cielo nocturno lleno de estrellas. Con los ojos cerrados, al quedarse dormida, Clarice soñaba. La región montañosa de Rameln, las marismas de Denkin, la ciudad imperial de Cloeón, las tierras pastorales de Pulan, las tierras alquímicas de Creta, la ciudad comercial de Oldek, las tierras educativas de Silvenia, el gran desierto de Drestea, la región sin ley de Coelton. Viajaría por las vastas tierras que solo conocía a través de los libros hasta que, finalmente, al final de su viaje, conoció a alguien. Su rostro desconocido, su cuerpo, su personalidad, todo un misterio para Clarice, porque eran completamente desconocidos. Al final de todo, Clarice abrazó profundamente a alguien y recorrieron juntas el otrora solitario viaje. Un viaje lleno de una vívida mezcla de colores,
un marcado contraste con una vida de un blanco puro. Enterrando el rostro en la almohada, se entregaba a sus fantasías más audaces. Uf, estoy empezando a quedarme sin aliento, necesito controlar mi ritmo. El examen se desarrolló de manera eficiente. Después de todo, nada era demasiado desafiante. Esparcidas por toda la montaña había varios tipos de piedras mágicas que se podían encontrar y ofrecer en el altar de la cumbre. Al altar de la sustitución, una vez que se le da una piedra mágica, la convierte en energía mágica que se filtra en el cuerpo de su propietario, que luego sirve como prueba de paso. La magia extraída de fuentes naturales, a diferencia de la que se forma naturalmente dentro del cuerpo, lleva un aura distintiva. Es difícil ejercer una magia tan extraña como propia, pero, ese detalle era intrascendente. Lo que importaba era absorber la magia y mostrarla frente a los examinadores. Tania se abrió paso entre la maleza, respirando profundamente. La concentración atravesó sus cejas y pudo sentir la energía mágica residual a su alrededor. Habían transcurrido más de 30 minutos desde el inicio del examen. Atrás quedaron los estudiantes que habían huido por miedo al orden de llegada y que ahora llegaban a las laderas medias de la montaña. Tenían una ferviente prisa por encontrar una piedra tras otra, corriendo hacia la cima para evitar quedarse atrás. Los favoritos entre los nuevos participantes del departamento de magia de este año fueron la conocida pareja, Eiji y Joseph. Parecía que sentían un extraño espíritu competitivo entre ellos. Demasiados. Tania, cruzando lentamente entre los árboles, ya había acumulado varias piedras mágicas. Simplemente ofrecer piedras mágicas al altar no puede ser todo. Debe haber algo para diferenciar aún más a los estudiantes. Sin agotar su energía, Tania ascendió la montaña a su propio ritmo, observando atentamente su entorno. Las montañas invernales son traicioneras. Apresurarse y tropezar, hacerse daño, y es solo la propia pérdida. Es probable que algo esté acechando más arriba de la montaña. No hay razón para subir al podio el primero. Tiene sentido mantener un ascenso en la clasificación media, observar atentamente cualquier prueba preparada y avanzar con criterio. Estos uniformes escolares son ajustados. Uf. Descansando brevemente en una roca cercana y jadeando por aire, Tania reflexionó que habían pasado meses desde que esperaba inscribirse en Silvenia. Como mujer noble, siempre mantuvo una conducta adecuada, pero los deseos humanos son infinitos. Incluso con una atención constante a su figura, pedir un uniforme escolar una talla más pequeña había sido un momento de imprudencia. Sin peso superfluo que perder, parecía una ambición excesiva. Al final, Tania tomó un respiro sentada en la roca. Ella nunca tuvo mucha fe en su resistencia. Aunque la montaña no era particularmente alta, la miríada de senderos que se bifurcaban hacían que fuera fácil perderse. A pesar de ello, la dirección general hacia la cima es inconfundible, simplemente muévase hacia arriba a lo largo de la pendiente. A medida que se desenrolla una telaraña de senderos, parece que cada uno ha encontrado su propia manera de navegar, como lo demuestran los gritos ocasionales que resuenan desde la mitad de la pendiente. Claramente, algo se preparó más allá del punto medio. Tal vez debería dirigirme hacia la fuente de ese grito. Si es una señal de problemas, podría tener la oportunidad de ver lo que me espera. Mientras Tania ordenaba sus pensamientos, un destello captó su atención a lo lejos, una pequeña figura desplomada debajo de un viejo árbol, su cabello castaño oscuro y sus ojos carmesí parecían incómodos juntos, como aceite que repele el agua. Bajándose los calcetines y acariciando sus elegantes piernas, parecía como si estuviera herida. Preguntándose si estaba herida, Tania rápidamente se puso de pie y se acercó a la niña. ¿Estás herido? Como todos los estudiantes de primer año, se puso el pulcro uniforme silveniano. Su característica más distintiva era su cabello castaño oscuro, rizado hacia adentro alrededor de su cintura. Solo el brillo hablaba de un cuidadoso mantenimiento, en Silvenia abundaban los niños ricos como para tropezarse con ellos. De repente, Tania se dirigió a ella y la chica simplemente le devolvió la mirada sin comprender. Aunque Tania se había atrevido a preguntar preocupada, solo recibió una respuesta tibia. Es como si algo le faltara, un extraño aburrimiento en ella. Si estás herido, llamaré a un miembro del personal. ¿O yo? Sí. Estás sosteniendo tu pierna. Está torcida. No,
no es eso. Solo quería pisar la nieve descalzo. ¿Qué? Tania tuvo una intuición fugaz, esta chica no estaba en su sano juicio. Había algo fuera de lugar en ella, como si hubiera flotado como algodón de azúcar en el viento. Hay tanta nieve. Pensé que sería bueno pisarlo descalzo. De repente, justo aquí. Eso no está permitido. No es normal. Por supuesto, está lejos de ser normal, pero explicar extensamente parecía inútil, por lo que Tania permaneció en silencio. Sin prestar atención, la niña se quitó los zapatos planos y hundió sus pálidos pies en la nieve, temblando y luego gimiendo al percibir el deleite. Era como si nunca antes hubiera sentido la nieve. Frío. Bueno, está nevando. Mira este. Se me mojaron los pies. Eso es porque los enterraste en la nieve. Complaciendo lo absurdo con réplicas objetivas, la chica parpadeó y luego asintió lentamente como si se diera cuenta de algo. Asentí. Era difícil no preguntarse primero si esta persona tenía un problema mental. Sin embargo, el hecho de que estuviera usando el uniforme de la Academia Silveinia significaba que al menos era una estudiante nueva que había demostrado sus habilidades. Mientras Tania se quedó desconcertada por un momento, la niña finalmente se dio cuenta de cómo se veía y agitó los brazos. Ah, esto era una de las cosas en mi lista de deseos. Caminando descalzo por un campo nevado. Una lista de deseos. Sí, sí. Como nunca he estado en condiciones de hacer tales cosas. Solo lo he imaginado mientras miraba la nieve fuera de la ventana. Es más suave de lo que pensaba. Sus ojos sonrientes eran divinos, brillando una calidez que parecía demasiado madura para su edad. Después de decir esto, se sacudió la nieve de sus pies rojos y descalzos, que rápidamente se habían vuelto de un blanco intenso como los copos de nieve que caían. Tania se aclaró la garganta y enderezó su postura, luego cerró los ojos y habló en voz baja y clara. Por mucho que cuestione el momento de una presentación tan despreocupada durante un examen. Mi nombre es Tania, la segunda hija de la familia Rostailer. Parece que somos compañeros de clase. Normalmente, tal presentación era suficiente para que la mayoría inclinara profundamente la cabeza. Después de todo, era la Academia Silveinia. Uno podría no esperar una deferencia formal, pero al menos nadie cometería un error delante de ella. Con eso, Tania esbozó una sonrisa anticuada. La chica de aspecto modesto que tenía delante debería haber reconocido el nombre de Rostailer y haberse inclinado cortésmente. Tania de alguna manera esperaba esa reacción. Pero qué decir. En cambio, la niña aplaudió felizmente. La familia Rostailer. Levantó la voz con alegría y luego se recompuso rápidamente cuando se dio cuenta de que hablaba demasiado alto. Así es. Si eres de la familia Rostailer, vengo de una región remota, así que, supongo que debería mostrar respeto, ¿verdad? Entonces. Está bien. En Silvani, donde se reúnen todas las figuras de renombre, si soy el único que se preocupa por tales formalidades, seguramente destacaría como innecesariamente quisquilloso. ¿Es eso así? Bueno, sí. Después de todo, esta es Silvani. Su inocente asentimiento con las manos juntas era entrañable. Tania miró fijamente a la chica por un momento y luego asintió. Parecía que tenía una comprensión aproximada de la situación. Dado que la niña afirmaba venir de las tierras fronterizas, el liderazgo social correspondía a Tania. Soy Kylie Ekner. Vengo de una pequeña ciudad-estado en el Ducado Terreno Oriental. He estado protegido y no sé mucho sobre las costumbres del mundo. Si alguna vez hago algo tonto, me disculpo de antemano. No estoy muy familiarizado con lugares como este. Tania, hinchando su pecho, habló con orgullo y confianza. No te preocupes por eso. Aunque no llevo mucho tiempo en Silvani, llegué temprano y ya tengo una idea del ambiente. En realidad. Realmente no tengo idea. He tratado de aprender, pero hay mucho que puedo hacer. Eso no servirá. Tania habló con firmeza. Cruzándose de brazos dramáticamente, sermoneó como si estuviera dando una lección. Dijiste que te llamabas Kylie. Ya que somos compañeros de clase, puedo hablar informalmente. Por supuesto. Para considerar el discurso informal como algo tan importante,
habló como si desafiara a Tania a una prueba con una sonrisa radiante. Tania no pudo evitar pensar qué persona más extraña, pero decidió seguir adelante. Silvani está lleno de personas con talento, y también de estudiantes de tan alto estatus que no hay que ser imprudente al tratar con ellos. Si no tienes cuidado, podrías terminar en un gran problema. Sí, eso tiene sentido. No se trata solo de tener sentido. La actitud despreocupada de Kylie no le sentó bien a Tania. Vas a esperar hasta ofender a alguien como una princesa o una santa con tu descarada familiaridad antes de volver en sí. ¿Podría eso realmente pasar? Para ser exactos, incluso alguien como yo, no, dejémoslo ahí. Tania se sintió incómoda incluso mientras estaba allí, encontrando difícil creer que Kylie respondiera tan casualmente a pesar de saber que estaba en presencia de un Rostyler. Recuerda, aunque la virtud escolástica siempre es lo primero en Silvani, hay personas de tan alta cuna que podrían romper incluso esas reglas tácitas. No bajes la guardia. Si pasa algo, serás tú quien sufra. Ya veo, lo tendré en cuenta. ¿Estás preocupado por mí? No. Preocupación, dices. Tania se sintió bastante exasperada al ver que Kylie mantenía una actitud relajada incluso después de una advertencia tan franca. La señorita Tania es realmente amable. Preocuparse y darle consejos sinceros a alguien que acabas de conocer como yo. Basta. Me estás haciendo sonrojar. De todos modos, no deberíamos estar hablando aquí, tenemos que volver al examen. Así es. Está en medio del examen. Más de la misma respuesta, una y otra vez. Tania había conocido a muchas personas audaces antes, pero nunca a alguien con una falta tan completa de tensión. Suspiró profundamente después de un momento de introspección. No estoy demasiado preocupado por obtener altas calificaciones. Simplemente llamaría la atención innecesariamente entrar en una clase como A. ¿Qué importa si destacas? Y si no eres ambicioso en cuanto a aprender, ¿por qué venir a Silvani? Claro. Soy ambicioso en cuanto a aprender. Pero no parece más diligente empezar desde abajo y avanzar hacia arriba. Si así lo crees, no hay mucho más que pueda decir. Tania sintió como si un suspiro profundo pudiera hacer que la tierra misma se derrumbara. Empezó a pensar que era hora de ocuparse de sus asuntos. No pienso de esa manera. Necesito llegar a la cima. Sí. Kylie asintió vigorosamente y de repente tomó la mano de Tania. Entonces me uniré a ti. Pensé que no te preocupaban demasiado los exámenes. Bueno, eso es cierto, pero... Kylie vaciló y luego confesó como si estuviera forzando a revelar un secreto. Es la primera vez que hago un amigo de mi edad. En verdad, dadas sus acciones, no era sorprendente que no tuviera amigos. Tania tuvo que contenerse con fuerza para no replicar con dureza. Puede que no me interesen los exámenes, pero la ayudaré con los suyos, señorita Tania. Tal vez de esa manera, nuestra relación pueda volverse especial y más fuerte, ¿ves? ¿Qué tan socialmente inepto podría ser uno al hacer tal esfuerzo por un solo amigo? Solo pensarlo le estaba dando dolor de cabeza a Tania. Miró fijamente a Kylie durante mucho tiempo. Kylie se comportó tan cómodamente incluso sabiendo que estaba frente a una dama Rostyler. Parecía necesario un recordatorio de la diferencia de estatus, pero Tania se encontró incapaz de solidificar su determinación debido a la atmósfera extrañamente maleable. Lo sintió lamentable y consideró mostrar alguna bondad inmerecida. Kylie era una persona peculiar. El examen de ubicación semestral tenía un contenido claro y un límite de tiempo definitivo. La conclusión más rápida deseada por la profesora asistente Clare fue quizás la razón principal, pero esto no preocupó a los estudiantes. Casi una hora después del examen, pero cerca del altar de la cima, no había estudiantes a la vista. Clevavius tragó nerviosamente, tal vez terminaría haciendo guardia y regresando sin incidentes. Aferrándose a esa pequeña esperanza. Pensé que estaba perdido. Lo he logrado. Atravesando la barrera intermedia de equipo encantado en la montaña, el primer estudiante de primer año llegó a la entrada del altar. Un niño con un corto rubor rojo en el cabello, anteojos colocados en su pequeña nariz y una estatura que era baja incluso para un hombre. El heredero de los mercenarios Loukan, Eiji.
Tenía la capacidad de ocupar un lugar destacado entre la división mágica de primer año, a pesar de su apariencia. Solo muere. Tostos. Presa del pánico, Clebavius agarró su espada envainada y la blandió salvajemente, derribando a Eiji con un sonido como el de un cerdo al que están masacrando. Después de escapar de los fantasmas, Eiji no estaba preparada para el asalto. Uf. Eiji no buscaba un golpe vital, pero para un novato agotado por luchar contra las ilusiones, cualquier golpe era abrumador. Mientras Eiji yacía inconsciente, Clebavius contuvo el aliento aterrorizado. Maldita sea, eso, porque de repente, aparecer así. Realmente. Una situación trágica, en verdad. El único defecto de Eiji fue estar ahí. Es más fácil de lo que esperaba. Clebavius se preguntó si podría simplemente tender una emboscada a todos los estudiantes que lo inventaron y someterlos. Injusto para los estudiantes, ciertamente, pero tal vez podría afirmar que puso a prueba su respuesta adaptativa en crisis. Después de todo, la admisión a la división A de Silvani no era un asunto trivial. Cualquiera que tenga la intención de unirse, incluso si solo es un posible miembro de segundo año, debería ser razonablemente capaz de manejar tal desafío. Con esa autovictoria, Clebavius apretó los puños. Esto podría ser cobarde. Vergonzoso e indigno para un mayor. ¿Pero qué puedes hacer? Avancemos. Auge. Sin embargo, como si desafiara las esperanzas de Clebavius, un ruido explosivo surgió de la entrada norte del altar. La entrada norte, que Anis estaba custodiando, había sido violada. Capítulo 80. Prueba de asignación de clase para estudiantes nuevos, 4. Joseph Wittepeltz, el investigador más joven en recibir un puesto en la Asociación de Magia Toug apoyada por el grupo Wanseon. Aunque tiene el talento suficiente para no necesitar educación mágica básica en Silvenia, su decisión de venir a obtener un diploma demuestra lo pragmático que es. Está llevando a cabo investigaciones mágicas solo porque es rentable, no porque haya nobleza académica en ellas. Joseph es el hermano menor de Dorothy Wittepeltz, la estudiante de mayor rango en el departamento de alquimia entre los futuros estudiantes de cuarto año. A diferencia de su lamentable hermana, tiene una personalidad tranquila y educada. Pero, por el contrario, la magia que investiga es, sin excepción, grandilocuente. Es solo un estudiante de primer año, pero sabe cómo manejar la magia intermedia, 3 para ser exactos. La magia de fuego intermedia Point Explosion, la magia de hielo intermedia Ice Spear y la magia de tierra intermedia Earth Shatter. Es un mago que no puede considerarse en absoluto en un nivel de primer año. Hay una razón por la que fue el primero en pasar la prueba de la magia de ilusión. Apuntar al rango más alto en el departamento de magia es una meta razonable, y si pudiera superar a Wade Kayomore del departamento de combate, incluso podría aspirar a lo más alto de todo su grado. Su cabeza está cubierta de pelo desordenado debido a su naturaleza de encontrar molestos los cortes de pelo. Mantiene un flequillo hacia atrás con una fina cinta para el cabello, pero la parte posterior de su cabello está cerca de estar despeinada. Adelante, pasa. Los restos de la explosión permanecen alrededor de la entrada al altar. Anis miró en silencio debajo de ellos. La contienda entre magos concluye rápidamente. Más que nada, cuando te conviertes en un mago del calibre de Joseph, puedes estimar rápidamente el nivel de tu oponente. Para empezar, ni siquiera es un concurso. Anis es la principal asistente de enseñanza e incluso podría considerarse una especialista en campos prácticos y académicos. Pero su habilidad en magia de combate está solo ligeramente por encima del promedio para los futuros estudiantes de tercer año. Ciertamente no es un nivel al que los estudiantes regulares de primer año puedan enfrentarse. Es solo que Joseph es extraordinario. No hay necesidad de sentir tanto resentimiento. Ese, nombre tuyo. Anis Aylan. Sí, mayor Anis. Con voz educada, Joseph recogió la piedra mágica. Más allá de Anis, se veía el gran pilar del altar. Todo lo que tenía que hacer era acercarse y ofrecer la piedra mágica en el altar, y su prueba terminaría. Joseph sintió que la terrible experiencia fue decepcionante. El tiempo invertido en la prueba real fue menor que el tiempo invertido en el viaje hasta aquí. Seguramente debes tener tu propio campo especializado,
mayor. Solo porque no era adecuado para el combate, debe haber un campo que es exclusivamente tuyo, con el que no me atrevo a comparar. Estás muy equivocado. Anis interrumpió las palabras de Yousaf, con la cabeza todavía gacha. Sí, estoy frustrado, pero no de la manera que piensas. Tal como dijiste, Yousaf, tengo mi campo especializado. Entonces. No fisgonees, y si vas a pasar, hazlo rápido. Tengo que ahorrar energía ya que debo lidiar con los estudiantes que vendrán después de ti. Yousaf levantó levemente la vista y observó la expresión de Anis. De hecho, no era el rostro de alguien que había sido aplastado por la disparidad de habilidades. Es cierto, cuando uno llega a ser senior en el tercer año, tienes cierta tenacidad. Yousaf sacudió la cabeza y pasó junto a Anis con indiferencia. Después de que Yousaf se fue, Anis se sentó lentamente en una roca cercana. Luego se secó bien los ojos. Sin duda fue humillante. Sin embargo, su irritación era sutilmente diferente de lo que señaló Yousaf. La base que permitió a Anis soportar la larga e invernal vida académica fue la perfección en su trabajo. Ella nunca estropeó sus tareas por errores triviales e insignificantes. Había podido afirmarse incesantemente en medio de la agotadora vida académica porque vivía cada aspecto de ella de manera limpia y perfecta. El motivo de la frustración de Anis se debía a su incompetencia. Ella dañó un dispositivo de ingeniería mágica, entró en pánico por un error poco común sin decir nada, no presentó ninguna alternativa y, al final, ni siquiera logró bloquear la entrada al altar norte. Su perfeccionismo se había convertido en un arma de doble filo, apuñalando su propio corazón con una hoja helada. Siempre fingir ser impecable, perfecta y sin lagunas, pero cometer un desliz en un momento crucial era el patético estado en el que se encontraba Anis. Darse cuenta de que todavía estaba lejos de la perfección a pesar de luchar ferozmente por ella fue frustrante. Anis se sentó en la roca, sollozó y miró hacia el altar en la cima. Un chico rubio estaría custodiando el altar final. Anis, que rara vez cometía errores, provocó todo tipo de accidentes importantes, pero aún así trató de abordar todo pensando rápidamente. Uno esperaría enojo, pero en lugar de eso, trató de llevar la conversación en una dirección constructiva. Le sorprendió la idea de ese rostro. Su corazón no tenía ni idea. Anis se sentó a la entrada del altar, calmando silenciosamente su propio pecho. El primer visitante. Al entrar al altar, Yousaf exhaló profundamente. Como era de esperar, la prueba aún no había terminado. Había un niño sentado en el altar. La apariencia noble del niño, con sus cortos y deslumbrantes mechones rubios redondeados, no dejaba dudas sobre su linaje aristocrático. Sus ojos penetrantes miraban directamente a Yousaf, pero la forma en que se sentaba casualmente en el altar también parecía bastante relajada. Y espero que seas el último visitante. El procedimiento de prueba es sencillo, lo cual es bueno. Yousaf evaluó rápidamente los alrededores. Alrededor de media docena de dispositivos de ingeniería mágica yacían esparcidos alrededor del altar. Parecían ser versiones mejoradas de los discos de ilusión que había visto en el camino. Sin embargo, las piezas estaban esparcidas por todas partes, como si alguien las hubiera manipulado apresuradamente. Estos dispositivos de alta calidad no se podían reparar fácilmente. Si va más allá del simple ajuste de funciones, son tan sofisticados que uno ni siquiera podría intentar entrometerse con ellos sin un considerable conocimiento de ingeniería mágica. Además, varios árboles que crecían cerca del altar tenían marcas de haber sido cortados, y sobre el altar se colocó una bolsa de cuero bastante grande. La bolsa parecía contener piedras mágicas, a juzgar por la energía que emitía. No esperaba que objetos tan valiosos se acumularan de esa manera. Una posible inferencia fue que ese chico ya había ajustado toda la escena de la batalla. El descuido estaba prohibido. Conoces el contenido de la prueba, ¿verdad? Todo lo que necesitas hacer es ofrecer esas piedras mágicas que trajiste al altar. Pero, por supuesto, no me quedaré de brazos cruzados. De hecho, el método de prueba es curioso. Yousaf se acarició la barbilla y reflexionó antes de hablar. Si logro dominarte, mayor, y logro ofrecer las piedras mágicas. ¿Con quién harán la prueba los estudiantes que me siguen? Bueno, eso no es algo de lo que debas preocuparte. Eso es verdad.
Supongo que todas las alternativas ya estarán dispuestas. Dicho esto, Yousaf centró sus ojos en la situación que tenía delante. No sabía el nombre del chico rubio. Sin embargo, por el color de la insignia y su uniforme, dedujo, al igual que Anis a quien se había enfrentado en su ascenso, que el chico era miembro del departamento de magia. Como se mencionó anteriormente, un mago puede evaluar rápidamente la capacidad de cada uno. Aunque no es 100% exacto, todavía se puede hacer una estimación aproximada. Yousaf no sintió ningún poder mágico abrumador que emanara de Ed. En cambio, Ed confiaba en el poder de las piedras mágicas en el altar. Si confiar en piedras mágicas fuera suficiente para dominar a cualquier mago fuerte, quien trabajaría duro para estudiar magia. Después de todo, la magia es solo combustible. No importa cuánto poder uno pueda captar en este momento, si el poder mágico inherente de uno es bajo, significa que el nivel de magia que esa persona puede manejar es excepcionalmente bajo. El nivel de poder mágico total de una persona seguramente aumentará hasta cierto punto a medida que se entrena en magia. La mayor parte del poder mágico que Yousaf sentía del chico rubio dependía de las piedras mágicas, y casi nada era su poder innato. Eso significa que apenas se había entrenado en magia. A pesar de estar en el departamento de magia. Es un poco lamentable enfrentarse a un oponente así. Yousaf suspiró profundamente. Aún así, no podía tomar a su superior a la ligera. Sería mejor usar magia intermedia y terminar rápidamente. Está empezando a sentir hambre. Terminemos esto rápido y vayamos a comprar un sándwich. Con ese pensamiento, Yousaf levantó la palma de su mano en el aire. Después de un breve momento de concentración, apretó el puño y miró en dirección al chico rubio. Magia de fuego intermedia, explosión puntual. De los diversos hechizos en los estudios de magia de combate, es un hechizo notorio por ser imperdonable si se desconoce. El casting en sí no es rápido y requiere bastante concentración, pero una vez que el casting es exitoso, es casi imposible lidiar con ello. Debido a que puede causar una explosión repentina de poder mágico en un punto deseado que el lanzador pueda manejar, para contrarrestar la explosión puntual, uno debe moverse con anticipación. Este ligero gesto con la mano por sí solo permite al oponente percibir la intención, leer el flujo de magia y realizar una serie de maniobras de evasión para escapar de la zona de explosión en el punto establecido. Una vez seleccionado el punto de explosión, no se puede mover fácilmente, si se puede leer, es posible abordarlo hasta cierto punto, pero leerlo no es sencillo. Si bien uno puede luchar con la falta de experiencia en magia de combate, Ed Rosetailler rápidamente bajó su postura y apartó su cuerpo. Auge. La explosión se activó rápidamente, por lo que la escala no fue tan grande como se esperaba. Point Explosion tenía buena versatilidad pero terrible eficiencia mágica. Podía reprimir al oponente con potencia de fuego, pero rara vez era fatal. Con la capacidad de usar magia de alto nivel, tal vez uno podría causar una explosión lo suficientemente poderosa como para derribar un edificio, pero el nivel de Yousaf aún no había llegado. Ed, que había salido rápidamente de la zona de explosión, reunió poder mágico en su mano. Yousaf observó la energía mágica y dedujo un atributo que Ed estaba manejando. Magia de fuego. En la batalla entre magos elementales, es crucial identificar qué elemento está usando el oponente. Yousaf rápidamente obtuvo poder mágico defensivo, considerando todas las posibilidades. A ese nivel de poder, podría ser ignición o scorch. Si se tratara de ignición, las llamas se extenderían por el suelo. Si fuera scorch, saldría en forma radiante. Fuera lo que fuese, la magia defensiva de Yousaf no podía ser quebrantada. Yousaf rápidamente se posicionó y manifestó el círculo mágico. El hechizo de ignición de Ed se extendió por el suelo hacia Yousaf, pero el fuego llameante solo rodeó a Yousaf sin alcanzarlo con su calor. El tamaño de la llama es mayor de lo esperado. Está diligentemente entrenado en al menos una magia básica. También podría utilizar magia intermedia. Yousaf cambió por completo la valoración que hacía de su oponente. Después de haber pasado mucho tiempo investigando en la Academia Tou, podía medir la habilidad mágica general solo por el nivel de magia básica. ¿Por qué su poder mágico inherente era tan bajo? No venía al caso en este momento. Pero no parece tener mucha experiencia en combate mágico.
El hechizo de ignición de Ed continuó ardiendo contra la defensa de Yousaf. Sin embargo, es difícil compensar la diferencia de experiencia. Las llamas de Ed no pueden traspasar la defensa de Yousaf, simplemente estaban desperdiciando magia. Un mago experimentado no desperdiciaría magia de esta manera, en cambio, buscarían otras opciones. Incluso si se acumulan piedras mágicas preciosas, la magnitud de la magia de ignición consume más. Ante la cantidad de magia, la fatiga lo derribaría primero. Las llamas se apagarían en poco tiempo. Mientras Yousaf pensaba esto, una voz se filtró desde más allá de la barrera. Yousaf Vitepeltz. Conociendo de alguna manera su nombre, el oponente gritó el nombre de Yousaf con precisión. Las llamas desaparecieron y la figura de Ed Rosetailer apareció frente a él. El fuego no fue una herramienta ofensiva. Era una cortina de humo para oscurecer la visión. En el momento en que se dio cuenta de esto, el pie derecho de Ed Rosetailer ya estaba mirando a través de la magia defensiva. Los círculos mágicos defensivos bloquean excelentemente el poder mágico, pero si un cuerpo es presionado entre los círculos mágicos entrelazados, no tiene más remedio que ser perforado. Para defenderse de los ataques físicos, se deben manifestar diferentes tipos de círculos mágicos. Con una rápida patada en el estómago, Yousaf fue empujado haciendo un sonido de arcadas. La piedra mágica que Yousaf sostenía en su mano izquierda rodó por el suelo. ¿Crees que solo porque eres un mago, siempre te enfrentarás solo a magos? Cuando Ed fue a recoger la piedra mágica, una rápida magia psicoquinética atrajo la piedra hacia Yousaf. Lo atrajo hacia él. Batidor. Con el tiempo justo para agarrar la piedra de maná, Joseph se levantó de la esquina, agarrándose el estómago. Como entrenó duro físicamente, el shock duró bastante tiempo. Jeje. Jeje. Jadeando, Joseph finalmente logró sostenerse. Y por fin comprendió la situación. Era la Academia Silveinia, la principal institución del continente. Sacudiendo la cabeza varias veces, Joseph ahora entendió la intención. Un mago se entrena fundamentalmente para el combate asumiendo un duelo mágico ya que es el más profundo y difícil. Sin embargo, no siempre se puede dar por sentado que las situaciones de combate reales serán duelos estrictamente mágicos. Las batallas reales son sucias batallas campales. Las peleas que se desarrollan como choques de poder puramente mágicos, como se describen en los libros de texto, son raras. Joseph reflexionó una vez más sobre su mayor debilidad, la experiencia práctica en combate. No bajaré la guardia, mayor. La mirada de Joseph era helada. A pesar de tener dificultad para respirar por haber sido pateado demasiado fuerte, no sufrió ningún impacto grave en el resultado de la batalla. Lo que estaba claro era que aunque su oponente era un mago, no luchaban como tal. Cuando Anis, como mago, se quedó corto en habilidad y aceptó la derrota según la convención, fue completamente diferente. Incluso colocar a Anis al frente significaba inducir complacencia. La magia una vez más se reunió en la mano de Ed. Por supuesto, Joseph no se quedaría quieto. Magia de fuego otra vez. José era experto en 3 elementos, fuego, hielo y tierra. Planeaba erigir una barrera mágica de hielo básica, Icewaul. Aunque obstruiría la visibilidad nuevamente, a diferencia de antes, no sería tan fácil de atravesar ya que era una barrera física. No. Incluso esto podría ser intencionado. Detuvo ese pensamiento, corrigiéndose rápidamente. Cuando el hielo se encuentra con el fuego, se derrite y el vapor se eleva. En última instancia, se lograría el objetivo de oscurecer la visibilidad. En habilidad mágica, Joseph era superior. No había ninguna razón para ofrecerle al oponente ninguna variable con la que trabajar. El rango de ignición era demasiado amplio para ser cubierto por la magia terrestre. Por lo tanto, la única opción era combatir el fuego más fuerte con fuego. Ni siquiera Ed Rosetailer, moviéndose rápidamente, pudo atravesar el fuego. La fuerza debe contrarrestar la fuerza. Si la habilidad de uno es superior, es ventajoso simplificar la pelea. En un instante, las manos de Joseph, lanzando Scorching Burst, estallaron con una llama de increíble escala. El incendio era tan extenso que podía cubrir la mitad del claro frente al altar. No era algo que pudiera evitarse. Justo cuando Joseph se sentía seguro de la victoria, Ed Rosetailer surgió del fuego.
Se movió rápidamente, con solo partes de su ropa chamuscadas. Sin embargo, es una locura pensar que penetró las llamas de frente. Tendría que soportar graves quemaduras. Sin embargo, aparte de algo de ropa quemada, el cabello de Ed no estaba chamuscado en lo más mínimo. Resistente al fuego. Vaya. De repente, el viento se llevó todas las llamas que Joseph había conjurado. Ed Rostyler ya estaba cerca. Combate cuerpo a cuerpo. Joseph confiaba en su velocidad de lanzamiento mágica. Defenderse de un ataque físico. O uno mágico. En esta dicotomía, Joseph apenas eligió correctamente. Conocimiento. La magia de defensa física se manifestó en un instante. La estocada de Ed con la daga que había sacado de la vaina de cuero del muslo fue bloqueada. Los ojos de Joseph se abrieron al ver la espada. Loco. ¿De dónde sacó eso? Probablemente no tenía la intención de apuñalar realmente, pero un escalofrío recorrió su espalda. Fue el terror inducido por la dureza del combate real. Joseph tragó secamente. Pero después de haber defendido contra el ataque físico, la victoria de ahora en adelante era esencialmente de Joseph para reclamar. Dado que los ataques físicos entre ellos estaban bloqueados, la competencia sería quien podría lanzar hechizos más rápido. No había manera de que Joseph fuera superado en velocidad de lanzamiento de hechizos. Pensando en esto, una explosión masiva envolvió a Joseph. Auge. Tos, jeje. Joseph, con una fuerza de voluntad casi sobrehumana, no soltó la piedra de maná. Agarrándolo, volvió a ser arrojado al otro lado del claro. Mientras no le quitaran la piedra de maná, todavía estaba bien. Jaf, jaf. La escalofriante mirada de Ed se fijó en la piedra de maná de Joseph desde el centro del claro. Reteniendo su temblorosa mano derecha, Joseph logró sostenerse. Combate real. El peso de las dos palabras, combate real, recae pesadamente sobre Joseph, quien aprendió magia de batalla solo en la seguridad de los laboratorios de la Sociedad Mágica, siguiendo el libro de texto y practicando sparring. No hay medidas de seguridad. No hay jueces para puntuar y decidir el vencedor y el perdedor. Porque esto no es un duelo. Cualquiera podía ver que los intercambios entre Ed y Joseph eran en sí mismos un combate real. El oponente no simplemente desafía con pura magia de manera formal. Utilizan todos los trucos astutos y estratagemas sucias con el único propósito de dominar a su oponente. No pierdas la concentración. Sigue pensando. A continuación, no está claro qué movimiento hará el oponente. Se trata de un escenario en el que no existen las trampas, todo vale. Para ganarse el título de clase A, uno debe poder adaptarse así. Al recordar ese hecho, Joseph respiró profundamente. Aún así, no hay manera de que su velocidad básica de lanzamiento de magia pueda superar la mía. Debe ser un círculo mágico grabado de antemano. O una matriz mágica otorgada. Es una compresión del proceso de lanzamiento de magia. Joseph empezó a pensar rápido. Su mente brillante no era una broma. Considerando que había atravesado las llamas corporalmente, era extraño. No parecía estar equipado con equipo resistente al fuego. El vasto conocimiento mágico de Joseph apuntaba a un lugar. Arte espiritual. Joseph volvió a una postura defensiva. Ed tampoco se movió de inmediato. Una pausa en la batalla. Los espíritus contratados a menudo conceden a sus contratistas magia perpetua, a la que suelen llamar bendiciones. La bendición de la capa de fuego es una concesión común de los espíritus de fuego menores. Aumenta temporalmente la resistencia a las llamas, una magia perpetua que parecía muy probable. Además, explicaba cómo Ed había activado un hechizo explosivo más rápido que Joseph. No es un conjunto mágico. Es un conjunto espiritual. Ya sea la magia manipulada, el equipo o la estrategia, todos fueron diseñados para atacar la debilidad del oponente y vencerlo. El noble rubio con ropas medio quemadas, que miraba fríamente a Joseph, no podía definirse estrictamente como un mago, simplemente usé magia. Solo un humano versado en el combate, que compensa cualquier brecha en las especificaciones con trucos. Completamente enfocado en la experiencia práctica. Joseph no era excepcionalmente sensible a los espíritus, pero cuando se concentraba, podía ver vagamente los contornos de los espíritus inferiores.
Concentrando su magia en sus cejas y mirando fijamente, finalmente vio la figura de un murciélago de fuego flotando detrás de Ed. Ha estado mezclando astutamente magia de fuego para ocultar el uso de artes espirituales. Pensándolo bien, debe haber algo más que esa pieza de ajedrez escondida. Los alrededores. Ramas cortadas, equipos de ingeniería mágica rodando por el suelo. Joseph se da cuenta de esto. También existe una alta probabilidad de que esté ocultando algo técnico. Puede responder a todo. Joseph fue realista, rápidamente sacudió la cabeza y revisó su estrategia. Admito la derrota. Toma, te devuelvo la piedra de maná. Diciendo eso, Joseph deslizó la piedra de maná en el suelo. La mirada de Ed fue atraída momentáneamente hacia la piedra. Fue un movimiento ingenioso por parte de Joseph. Seguramente no podía ignorar la piedra desde esa distancia, dado que el objetivo de Ed era tomarla. Durante el breve momento en que Ed estuvo distraído, Joseph conjuró Icespir con una velocidad de lanzamiento inigualable. El lanzamiento rápido reduce el poder de la magia. Sin embargo, no importa. Es solo un segundo señuelo para atraer la atención de Ed. Seguramente Ed se anticiparía hasta aquí. Para ganar en un combate real, hay que atacar las vulnerabilidades del oponente. Joseph era un mago puro que estudiaba artes mágicas en una habitación apartada. Y ahora, empujado hacia la esquina de la esquina, Joseph saltó con la lanza de hielo. Vaya. Su puño tembloroso atravesó el aire hacia la mandíbula de Ed. Distraído por la lanza de hielo, Ed rápidamente se agachó y el puñetazo directo de Joseph aterrizó de lleno en su mejilla. Golpear. La cabeza de Ed se giró hacia un lado. Pero eso fue todo. Era obvio considerando la diferencia de peso, ni se desmoronó ni fue arrojado. Solo la cabeza se volvió. Incluso Ed probablemente no esperaba que Joseph, quien pasó toda su vida estudiando magia, recurriera a los golpes con tanta desesperación. Con el puñetazo todavía alojado, la cabeza de Ed se volvió a enderezar, la mirada fría intacta. Estaban a quemarropa. Un puñetazo podría hacer contacto instantáneamente. Joseph tragó aire como si fuera el último. Sus últimos vestigios de orgullo contuvieron las lágrimas. Cuando Ed levantó la mano para agarrar la muñeca de Joseph, un viento de origen desconocido lo atravesó. ¡Guau! No era magia lo que Ed había conjurado. Más bien, la magia perpetua que normalmente protege el cuerpo de Ed, la llamada bendición del espíritu. No existe ninguna regla que diga que uno solo puede contratar con un único espíritu. Obviamente. Joseph fue impulsado por el viento místico y se estrelló contra una esquina del claro. Tos. Y apenas logró respirar una vez más. La dilatación de sus pupilas estaba al límite. Si el propio Ed no lo hubiera activado conscientemente, entonces debe ser una bendición espiritual. José sabía todo acerca de las bendiciones espirituales. De vez en cuando llega un golpe inesperado, aparece la magia que barre al enemigo con el viento para someterlo, la bendición de la tempestad. La respuesta fue lenta, probablemente porque el contrato era reciente. Pero ciertamente se había activado. El espíritu que proporciona esa bendición es, hasta donde José sabe, único. Joseph tembló mientras miraba la parte superior de la estela del altar. Teniendo en cuenta que el viento que antes había alejado las llamas de Joseph no fue conjurado por el propio Ed, sino que se originó en el pico de la estela alta. Joseph no podía verlo con su sensibilidad, pero sin duda había algo allí, abrazando la estela gigante, sentado a horcajadas. Si las predicciones de Joseph eran correctas, entonces, ¿qué más y cuánto más se había ocultado? Eso significaba que hasta ahora solo había sido una escaramuza leve. Porque había muchos más estudiantes de primer año a los que enfrentarse. Si logro superarte, mayor, y te presento la piedra de maná. ¿Con quién se pondrán a prueba los siguientes estudiantes? ¿Qué tan arrogante había sido al lanzar esas palabras irreflexivas? Chasquido. Ed, que había sacado su daga, se puso de pie una vez más. Joseph casi sintió cómo destellos de luz brotaban de la mirada inestable de Ed. Sorprendido, Joseph gritó. Realmente admito la derrota. Y luego, rápidamente conjuró el hechizo Point Burst para destruir su propia piedra de maná que yacía en el suelo. Fue la declaración de rendición más simple.
Después de un momento de observar la piedra de maná destrozada, ahora solo escombros, Ed relajó los hombros. Un momento de silencio. Bien, lo hiciste bien. Ed, como si implicara que toda la batalla no fue gran cosa, guardó la daga. Joseph se quedó en shock. Al final tomaste una excelente decisión. Uno decente, por cierto. Me tienes. Ahora ve. Dicho esto, se quitó el polvo de su uniforme chamuscado y volvió a sentarse en el altar. Joseph se levantó lentamente de su lugar y abrió la boca en silencio. Señor, ¿cómo te llamas, por favor? Ed Rostyler. Ed se quitó el polvo de la manga y se sentó en silencio en el altar, esperando al próximo retador. Al mirar a Ed sentado en el altar tal como lo hizo cuando Joseph entró por primera vez, no pudo evitar chasquear la lengua con asombro. Una cosa era segura. Ese hombre aún no había usado ni la mitad de lo que era capaz de hacer. Por favor, suscribiros al canal de Pedro Patos y ganad puntos de buen karma, siempre vienen bien para hacer travesuras después. Capítulo 81. Prueba de asignación de clase para estudiantes de primer año, 5. Clevio. Podría ser nuestro destino vivir en la cuneta por el resto de nuestras vidas. Sería injusto decir que estamos equivocados por nacer así, pero quizás sea más prudente no luchar en vano. Incluso si no fuera mi intención, la sangre de mis manos no desaparecerá. Como tu padre, estoy lleno de desesperación. Quiero decirte que un día tendrás un futuro brillante y que las pruebas de ahora son meramente pasajeras. Que todo se puede superar con esperanza. Pero consolarte con palabras tan melosas solo sería escapar de la realidad. Entonces, no tengo más remedio que confrontarlos con la realidad. La probabilidad de una vida sombría es sustancial. La mayoría de las veces, los esfuerzos no serán recompensados. Probablemente pasarás el tiempo anhelando un rayo de sol en un subsuelo sin luz natural. Pero Clevius, creo que incluso una vida sin luz tiene su valor. Incluso una vida que parece una cueva sin fin puede tener significado. No digo esto para hacerte sentir mejor. Estoy seguro de que llegará el momento en que lo entenderás. Al vivir esta vida, es posible que sientas resentimiento por la sangre con la que naciste. Conocerás a muchos que viven vidas radiantes y gloriosas, vidas que, en comparación, hacen que la tuya parezca una alcantarilla. Es natural sentirse privado. Enfréntate a ese sentimiento injusto y triste de frente. Olvida los pensamientos sentimentales de por qué debes vivir y qué significado puede tener una vida así. Una vez que vivas así, el significado encontrará tu camino hacia ti. Lo siento, no tengo más que decirte. Aún así, no tengo ninguna duda de que algo de valor llegará a tu vida. Yo. He perdido. Bien hecho. Mientras rompía la piedra de maná del estudiante, despedí a un joven sin nombre que había venido en busca de la victoria. Luego, me senté nuevamente en el altar para descansar. Me dolía el cuerpo y la terrible experiencia estaba lejos de ser trivial. Eso lo convierte en el cuarto. El examen de asignación de clase está llegando a su fin, pero han llegado menos estudiantes de lo que esperaba. El rival más duro fue Yousaf, que llegó primero. Y con razón. Su rápido y fácil paso por las pruebas de ilusión significaba que era capaz. Aquellos que lucharon por llegar aquí generalmente tienen habilidades que les faltan. Pero para un estudiante de primer año, ese nivel por sí solo es bastante impresionante. Los estudiantes que vinieron después de Yousaf fueron detenidos en su mayoría por Anis y Clevius. Es una tarea dura enfrentarse a un estudiante de magia de casi tercer año con honores y a un líder de combate de segundo año mientras está exhausto. La mayoría han sido eliminados por esos dos, y los pocos que lograron llegar aquí usaron magia de escape para pasar o magia sigilosa para pasar desapercibidos. Eran estudiantes que optaron por las trampas antes que por el asalto frontal. Ese tipo de pensamiento flexible es encomiable, pero una vez que llegaron al altar, todos fueron detenidos por mí. Suspiro. Entre los nuevos estudiantes, aparte de Wade, el hijo del comandante de la Legión de la Frontera Norte, el nivel general es bastante mediocre. Y Wade está en el departamento de combate, no en magia. Por supuesto, hay prodigios como Yousaf y Yi, que destacan entre sus compañeros del nivel medio. Sin embargo, en comparación con la llamada generación protagonista, los actuales estudiantes de segundo año,
el grupo de talentos es significativamente más reducido. La generación protagonista fue extraordinaria, no es que falten los nuevos estudiantes. Resultó ser una prueba bastante simple. A medida que la prueba estaba a punto de finalizar, me senté en silencio ante el altar, suspirando profundamente. La prueba de asignación de clase para estudiantes de primer año no forma parte de la historia principal de. Para la generación del protagonista, es simplemente un evento del que han oído hablar de pasada. Por lo tanto, no podía predecir del todo cómo se desarrollaría la prueba de tareas de primer año desde mi punto de vista. Es difícil conocer cada detalle. Eso dejó una pregunta pendiente. La desorientada profesora asistente Clare no logró ajustar el nivel de dificultad, lo que resultó en que ningún estudiante calificara para la clase A. Sin embargo, entre los nuevos estudiantes, debe haber uno con la fuerza para superar el examen sin importar la dificultad. Incluso Wade, que estaba a punto de reclamar el puesto de mejor estudiante de primer año, no podía tener asegurada la victoria contra semejante oponente. Con la capacidad de someter cualquier cosa que surgiera de los discos de ilusión púrpura. Que esa persona no haya llegado a la clase A es de hecho una situación extraña. Probablemente no querían destacarse. Probablemente esto se acerque a la verdad. Me senté en silencio en el altar, recuperando el aliento mientras miraba hacia el cielo abierto. Me había preparado mucho, pero al final no fue necesario usarlo todo. Con la esperanza de que la prueba transcurriera sin problemas, me quedé en silencio en mi lugar. El primer recuerdo que Clarissa tuvo como santa fue cuando estaba bautizando al conde fronterizo Baeitas del Imperio Cloel. La visión del conde cambiante, que inclinó la cabeza como si fuera el momento más honorable del mundo cuando una pequeña niña con agua bendita en las manos hizo la señal de la cruz y colocó sobre su hombro un paño de seda roja que simbolizaba el servicio divino. Impreso en la mente de la niña. Luego vino el conde de Cella, que custodiaba la mansión junto al lago Seil. Entonces, era el jefe de la casa de Rose Taylor, Duke Crepin. Clarisse, que parecía adulta incluso para el título de una joven, recordaba claramente al duque Crepin, que se arrodilló ante ella para expresarle su reverencia. Dado que el hombre había sido el único entre las familias nobles que no había sido bautizado por la iglesia de Telas, a Clarisse le preocupaba que pudiera ser hostil. Algunos sospecharon de su repentino apoyo a la iglesia. Pero para sorpresa de Clarisse, el duque encarnó al gobernante ideal en la ceremonia bautismal. Amable, digno, sabio, un hombre que entendía a las masas. No solo el duque Crepin, sino también la familia y los sirvientes que lo acompañaban exudaban gracia, y Clarisse comprendió de inmediato que así era la verdadera nobleza. Entre ellos estaba el heredero, Arwin Rose Taylor, sentado con gracia en el asiento de invitados, mostrando siempre una serena y hermosa sonrisa. Era inevitable pensar que eso era lo que significaba la dignidad de una dama. La casa Rose Taylor, la mejor del imperio, defendía todas las cosas con gracia. Estas fueron nuevas experiencias para la joven Clarisse. Los miembros de la familia Rose Taylor eran todos dignos y profundos. Sin duda, un entorno así capacitaría a cualquier persona para afrontar cualquier prueba con sabiduría. Antes de que Clarisse se diera cuenta, una especie de prejuicio se solidificó en su percepción. Uf, buf, buf. Tania luchó por recuperar el aliento y enderezarse en el suelo. La trampa del disco de ilusión que se extendía desde el medio de la montaña, incluso acercarse a él podría hacerle perder el conocimiento instantáneamente, caer en una trampa de aparatos mágicos y verse obligado a luchar contra enemigos dentro de ilusiones. Como era solo una prueba, no se produjo ningún daño físico, pero aún así, para un estudiante de primer año sin experiencia real en combate, enfrentarse a varios monstruos o bestias salvajes, aunque meras ilusiones, era mentalmente agotador. Tania no fue la excepción. Oh. Buf. Apoyada en un árbol cercano, Tania se secó el sudor frío de su cuerpo. Podría haber sido destripada por la espada de un duende si no hubiera lanzado rápidamente Windblade para someter al duende. Una brisa a través del vientre habría sido inevitable, aunque no habría sentido dolor ni sufrido daño real. Pero sus piernas todavía estaban temblando. A medida que se acercaba a la cima, varias ilusiones asaltaron la mente de Tania. No fueron solo una o dos veces sino numerosos encuentros. Hubo momentos en que sus uñas se incrustaron en su carne o cuando los ataques con cuchillas la tomaron por sorpresa. Cada vez,
sentía como si le estuvieran desviando vitalidad. Simplemente subir la pendiente se estaba convirtiendo en una tarea difícil y su estado mental estaba tenso. Mira esto, por favor. La piña. Es tan mágico que una cosa tan pequeña como esta, cuando se planta, pueda convertirse en un árbol tan enorme. ¡Guau! Mira estas hojas, cada uno es de un color sutilmente diferente. Se debe a las diferentes cantidades de luz solar que reciben. ¿Es este hongo comestible? Me pregunto. Pero el compañero, inconsciente o indiferente al estado de Tania, deambulaba emocionado, como si estuviera en una excursión. Con todas estas magias ilusorias acechando, uno se preguntaría cómo la chica podía ser tan alegre. Especialmente porque ella no parecía afectada por los adornos mágicos, según la observación de Tania. Tania observó a Kyrie con curiosidad, pero no vio señales de que hubiera lanzado alguna magia protectora. Supongo que tengo una constitución única. Una constitución única. Kyrie, al notar la mirada desconcertada de Tania, mostró una sonrisa radiante y buscó a tientas con sus palabras. Es complicado de explicar y, además, la prueba casi ha terminado, ¿no? Mira, ya casi no nos queda subida. Deberíamos terminar la prueba primero. Con ojos cansados, Tania miró a Kyrie. Durante todo el camino hasta la cima de la montaña, Kyrie había estado saltando alegremente, observando los alrededores como un niño en una excursión. Aunque afirmó estar allí para ayudar en la prueba, tal vez su verdadero deseo era simplemente vagar por la montaña. Tania, eres increíble. La verdad es que, con este nivel de dificultad, es sorprendente que no te hayas rendido ya. Como muchos otros lo han hecho. Ya sabes que ya casi no queda nadie. Bueno, realmente quiero entrar en la clase A. Tania se sacudió el vestido, se levantó y abrió su pecho con determinación. Si me faltan las habilidades adecuadas, no puedo evitarlo, pero tengo que intentar todo lo que pueda, rendirse es lo más vergonzoso. ¿Es eso así? Incluso si no llegas a la clase A, Tania. Ya eres tan encantadora y noble. De buen corazón e incluso tienes algunas habilidades mágicas. Oh, ¿sabes cómo adular? No. Si bien agradezco el cumplido, eso no es suficiente para mí. Tania respiró hondo y proclamó con valentía. En el momento en que pierdes la voluntad de mejorar es el momento en que te estancas completamente como persona. Eso es verdad. Kyrie. Usted viene de las fronteras, por lo que puede que no entienda esto, pero el alto estatus y la autoridad vienen con sus propias responsabilidades y cargas. Los ojos de Kyrie brillaron mientras apretaba las manos y asentía vigorosamente. Una sensación de satisfacción creció dentro de Tania. Después de todo, una dama noble antagónica a menudo tiene sus seguidores. No tienen mucha sustancia, pero hacen eco de la voz de la noble dama, formando una apariencia de facción. Tania no consideraba que una hipocresía tan transparente fuera la forma correcta de actuar. Pero sin importar si estaba bien o mal, se sentía bien. Los ojos adoradores que te elevan y te alaban como alguien grandioso. Inesperadamente no es tan malo. En efecto. Tienes toda la razón. Oh. La necesidad de afirmación fue particularmente fatal para Tania, que ansiaba reconocimiento. Kyrie Ekkene tuvo una respuesta especialmente animada. Las reacciones fuertes provienen de la sinceridad. Esta chica llamada Kyrie realmente empatizó con el prolijo discurso de Tania sobre el peso del alto estatus y la responsabilidad. Empatía. Tania sintió una disonancia por un momento, pero más apremiante era el desafío inmediato de la prueba que tenía ante ella. Después de todo, tener una actitud diligente en todo es realmente importante. Verte, Tania, me hace sentir más motivado. Así es. Siempre esfuérzate en todo y vive una vida plena, entonces la autoridad vendrá naturalmente. En verdad, la gente de la familia Rose Taylor es tan confiable y considerada. Mientras Kyrie apretaba los puños con fuerza y asentía con entusiasmo ante las palabras de Tania, Tania sintió una oleada de orgullo por la gran posición de la familia Rose Taylor. De repente. Ni siquiera me viste como humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué puedes? Me vas a matar. Ahora Arwen se ha ido, y si me matas,
el título de sucesor es tuyo. Vamos, inténtalo. Toma, toma esta daga ceremonial. Apuñálalo en mi pecho. Toma, te lo daré. Tómalo en tu mano. No todo el mundo es así. ¿Qué? Tania todavía estaba en un estado de confusión. La imagen de Ed que había visto en el campamento podría haber parecido reformada, pero no podía confiar del todo en que su cambio de opinión fuera genuino. El terror que todavía se aferraba a un rincón de su corazón era Ed Rose Taylor, el peor de los libertinos. Parecía imposible que un hombre así pudiera enmendarse tan fácilmente. Esa creencia profundamente arraigada no se desvaneció fácilmente. No todo el mundo es así. Incluso las familias más prestigiosas pueden producir basura. Y sinvergüenzas increíbles, con el tiempo. ¿De qué estás hablando? Ante el tono repentinamente bajo de Tania, Kyrie se detuvo a mitad de la frase. El ambiente se volvió sombrío, tal vez porque Kylie pensó que era culpa suya y, torpemente, cambió el tema de conversación una vez más. De todos modos, si eso es lo que Tania piensa, la ayudaré en todo lo que pueda, entremos a la clase A con la cabeza en alto. Con los puños cerrados levantando el aire, Kylie rápidamente intentó levantar el ánimo de Tania, su primera amiga de la misma edad, preocupada por molestarla. Pero. Gracias por animarme, pero, ¿en qué exactamente me ayudarás? Ah. Bueno, en realidad tengo una habilidad especial. Te sorprendería si lo vieras. Aunque, muchas veces, no puedo controlarlo. Kylie, radiante con una sonrisa brillante, hacía que uno se preguntara qué podría emocionarla tanto. Tania solo pudo lanzar un fugaz suspiro. Pero ¿por qué Zix eligió venir específicamente al departamento de magia? Incluso si pertenezco a él, se siente como un desperdicio de tus otros talentos. La baronía de Island, ubicada junto a las praderas del Reino del Norte, es una tierra de arqueología que ha producido muchos eruditos. Por lo tanto, a pesar de ser un dominio relativamente pequeño, todavía mantiene su propio estatus entre la nobleza. Elka Island, una conocida de Zix desde hace mucho tiempo, ahora esencialmente su compañera de vida, miró por la balanceaba. Había llegado bastante lejos de la isla de Eikin, en el suroeste del continente. La idea de ver a su familia y a sus vasallos después de mucho tiempo en su casa familiar le produjo alegría. Frente a la joven estaba sentada la lanza de la flora, Zix, mordisqueando en silencio algunos bocadillos. Inclinó la cabeza con curiosidad, mirando hacia Elka. Habían estado intercambiando charlas ociosas durante el largo viaje, pero el tema que acababa de surgir fue inesperadamente abrupto. Zix era versátil en todos los campos, un auténtico erudito. Espadas de una sola mano, grandes espadas, lanzas, jabalinas, nudillos, arcos, garrotes. Los conocía todos, y su conocimiento de la magia de rango medio estaba a punto de dominarlo. Su conocimiento alquímico también fue sobresaliente, tenía conocimientos más profundos que muchos estudiantes del departamento de alquimia. Además, la mayor parte de su conocimiento era de naturaleza práctica, porque el conocimiento puramente académico le parecía poco significativo. Sin importar la tarea, produjo resultados de primer nivel, la encarnación de una persona completa. ¿Por qué tan repentino? Si hubieras ido al departamento de combate o alquimia, podrías haber sido el mejor estudiante allí. Me siento mal como si hubieras renunciado a muchos beneficios por mi culpa. Sin embargo, en el departamento de magia, un monstruo legendario ocupaba obstinadamente el primer asiento. El enorme muro que es Lucimeril no es alguien a quien puedas desafiar simplemente por sus habilidades sobresalientes o su dominio de conocimientos. Aunque parece ociosa como un cadáver vagando por la academia debido a su carácter perezoso, si se lo propone, podría convertirse en una estudiante con las mejores calificaciones de la historia, más allá de solo la más alta. Zix miró a Elka, que le miraba preocupada, y sonrió con ironía. No le doy valor a esas cosas. Está bien, Elka. No te preocupes demasiado. Y con eso, añadió Zix. Y no habría podido ser el mejor estudiante incluso si estuviera en el departamento de combate. Con una respiración profunda, la mano que sostenía la espada comenzó a temblar. Clebrius lo sabía él mismo, no importaba si volviera a empuñar la espada,
nunca podría volverse loco como antes. La naturaleza bestial que había castrado nunca volvería, pase lo que pase. En cambio, el horror de cortar a la gente dejó una marca duradera en su corazón, provocando náuseas. Clebrius estaba custodiando la entrada sur del altar. Ningún estudiante de primer año había logrado atravesar la entrada sur del altar. Esto. A. El 20º estudiante de primer año perdió ante el manejo de la espada de Clebrius, expulsado solo por la fuerza de la espada. El nuevo estudiante atrapado en un árbol cercano se sacudió violentamente de terror, claramente ofendido por la abrumadora diferencia de poder. Pero Clebrius estaba temblando igual de bien. Solo. Si vas a intentar. Por favor. No. Con el sudor goteando como lluvia, Clebrius aflojó su agarre sobre la espada. Había pasado un tiempo desde que peleó así. Blandir la espada le trajo recuerdos desagradables. Entonces había perdido el sentido, pero los recuerdos permanecían intactos. La sensación de cortar la carne aún persistía en la punta de sus dedos. La espada rodó por el suelo y la empuñadura le pateó los dedos de los pies. Clebrius se desplomó y sus piernas cedieron. Jaf. Ja. Ja. De verdad, ¿qué me está pasando? Ed Rosteille. Ese maldito tipo. Fue a Ed a quien se le ocurrió esta idea. Arrastrado por el ambiente y sin negarse, Clebrius tuvo que encontrar a quien culpar. De repente, Clebrius sintió una oleada de ira por su propia condición miserable. Una persona lúgubre y sombría por naturaleza. Incapaz de superar la sangre con la que nació, ni el trauma que siguió, siempre quejándose y sin dejar lugar a la simpatía, esa persona. En mal estado y aburrido, solo mirarlo lo deprimiría a uno. Un bebé prematuro. Asesinar demonio espada. Deshonra para la familia. Defectuoso. Mutante. Solo cuando se volvió insensible a todos los insultos que siempre lo seguían, finalmente escapó con Sylvanus. Pero incluso aquí lo trataron igual. Si tenía que vivir una vida tan miserable hasta el día de su muerte, ¿qué sentido tenía? Oh, todavía queda una prueba. Justo cuando pensaba que todo había terminado, todavía quedaban invitados. La colocación de suministros de magia arcana en el altar estaba a punto de completarse. De pie en la entrada del altar, lejos de Clebrius, había dos niñas. Una era una chica con el cabello dorado ardiente y cuidadosamente peinado. La otra tenía cabello castaño que le llegaba hasta la cintura, dando una apariencia algo acogedora. Uno de ellos era desconocido, pero el otro fue reconocido. Ella era la señorita de la que hablaba la familia Rosteille, recién admitida. Sí. Jaf. Puede que esté un poco cansado, pero... Clebrius Nortendale vivió una vida en las sombras. Probablemente pasará su vida revolcándose en inmundicia. ¿Qué pasa con Tania Rosteille? Con el favor de una familia prestigiosa, llevaría una vida brillante. Si simulas el tipo de vida que llevarías hasta el día de tu muerte, el contraste es suficiente para que uno vuelva a sentir ira. Clebrius volvió a coger la espada. Sangre maldita, abandono de su familia. De cualquier manera, la vida hasta el momento no había mostrado ninguna promesa. Las palabras de su padre, que irresponsablemente aseguraba el valor de tal vida, ya no surtieron efecto. Lo siento, pero... no estoy de buen humor. Calmó su respiración y se puso de pie. Rechinando los dientes, la espada que sacó estaba impregnada de un aura rojiza. El aire frío del invierno creó vapor alrededor de su boca, y el brillo feroz de sus ojos saltones se volvió hacia Tania y Kaeli. Terminemos esto rápidamente. Estallido. Ah. Era la magia sagrada demasiado fuerte. ¿Estás bien? Oh, no, no está nada roto, ¿verdad? Yo. Debería haber sabido que no debía usar algo como magia sagrada con la que no estoy familiarizado. Clebrius cayó al suelo por el impacto imprevisto desde atrás. Ni siquiera entendió que lo golpeó cuando quedó atrapado en el árbol cercano. Solo se podía escuchar la voz sorprendida de la chica de cabello castaño. El mundo se oscurece cuando los párpados se cierran. Justo antes de perder el conocimiento, Clebrius se lamentó internamente. Esta vida es verdaderamente oscura y aburrida.
Una vida sin valor es así de miserable. La luz en el altar de Galem comenzó a apagarse. Incluso el sol en el cielo iba ocultando lentamente sus huellas. 20 minutos antes del final de la prueba. La mayoría de los estudiantes habían sido sometidos o se habían rendido. El resultado general del examen ya había sido determinado. Ed, sentado tranquilamente en el altar, miró a los que probablemente eran los últimos invitados del día. Tania tragó secamente. La familia lo hace. Una vez fue un tema de miedo, otra vez de odio, ahora un individuo demasiado complejo para resumirlo en una palabra. Ed Rosteille estaba sentado ante el altar hecho jirones, evidencia de varias batallas feroces que debió haber librado. Sentado lentamente frente al pilar brillante en el altar, su aliento se vaporizó y desapareció en el aire. Su oponente también parecía bastante cansado. Tania se dio cuenta de que se encontraba en una situación bastante ventajosa. Así que hermano es. El último examen. No diré mucho. Dame tu piedra de maná. Ed se quitó el trasero del altar, se levantó con ligereza y sacó una daga. En una mano, sostenía maná extraído de la piedra de maná. Los magos de la familia Rosteille se distinguen principalmente en magia de fuego y magia de viento. Era un rasgo familiar y Tania no fue la excepción. Sin embargo, el dominio de la magia de Tania estaba en el nivel más básico y sus habilidades eran inmaduras. Como maga, ella era simplemente promedio entre los nuevos estudiantes. Sin sus capacidades de combate, definitivamente no podría calificar para la clase A. Todo lo que podía hacer era hacer lo mejor que podía. Hermano, ¿te refieres a ese hombre de la familia Rosteille? De pie a su lado, Kaeli miraba de un lado a otro entre Ed y Tania. Entonces, una mezcla de emociones cruzó por su rostro cuando notó la expresión asustada de Tania. El sol poniente. El cielo rojo. En el altar mayor, una figura con una daga en una mano y maná en la otra miraba hacia abajo. La expresión no era visible debido a la luz de fondo del sol, pero el frío brillo de sus ojos a través de su cabello les alertó de que estaba mirando. No todos son así. Incluso en familias prestigiosas, con el tiempo surgen personas basura. Y también los mocosos escandalosos. Fue entonces cuando Kaeli se dio cuenta. Este hombre era el mocoso de mala calidad que Tania había mencionado. Sin saber lo que Tania soportó de este hombre, pero al ver a Tania, que siempre se mostró segura y digna, entrar en pánico. Simplemente no podía imaginarlo como una buena persona. Kaeli se preparó y miró a Ed. Su cabello dorado, cuidadosamente redondeado, estaba chamuscado y despeinado después de batallas consecutivas. Las mangas arremangadas de su camisa estaban llenas de marcas de quemaduras y sus pantalones estaban cubiertos de polvo por rodar por el suelo. La daga que sacó era decorativa, pero había sido utilizada durante tanto tiempo que mostraba signos de la vida cotidiana, aunque la hoja estaba meticulosamente afilada. Kaeli tenía una fantasía peculiar sobre los nobles. Especialmente aquellos de familias estimadas como los Rosteilles. Aspecto impecable con complementos adornados aquí y allá, una sonrisa cálida y complaciente, y elegancia en cada gesto. Si se imaginara al príncipe sobre un caballo blanco que podría encontrar algún día mientras recorría el mundo. Ciertamente, él sería ese hombre noble y elegante. Un romanticismo que cualquier niña de esa edad podría albergar alguna vez. Más aún para Kaeli, con su experiencia extremadamente limitada con los hombres. Sin embargo, la aparición de alguien que parecía exactamente lo opuesto a su hombre ideal. Kaeli estaba francamente aterrorizada. Estrictamente hablando, era alguien todo lo contrario de su hombre ideal. Tania. Finalmente, el niño pronunció su nombre. Tanto Tania como Kaeli se pusieron rígidas por diferentes razones, preparándose para la inevitable declaración de batalla del chico. Lo siento, pero puedes simplemente regresar. Una respuesta que desafió las expectativas. El chico ya estaba demasiado golpeado para querer seguir peleando. Estaba completamente agotado. Aún así, si vas a venir. Entonces ven. Se sentó de nuevo en el altar, reuniendo su maná sobre él. De todos modos, la prueba estaba llegando a su fin. Ya no había necesidad de conservar piedras de maná. Ed invirtió todas las piedras de maná restantes del altar en su espíritu invocando a Yun Yun. Un monumento más grande que la viga de una casa.
En lo alto, estaba sentado un lobo del viento envolviendo su cola alrededor del monumento, abriendo sus amplias fauces. Vos. Sopló un vendaval insoportable. Incluso el espíritu del viento de alto rango convocado podría hacer que la gente volara con solo el vendaval durante su manifestación. Tanya y Kaeli se agarraron a estructuras de piedra cercanas para resistir el feroz viento con dificultad. A medida que el viento amainó gradualmente, finalmente pudieron mirar hacia la cima del monumento. La criatura era tan grande como una casa. Su majestuosidad era similar a la tormenta misma. Detrás de Ed, que estaba sentado en el altar, el lobo gigante miraba a las chicas a través de los huecos de la tormenta, sus fauces goteaban saliva y sus ojos brillaban con energía espiritual azul, llenos de maná incontenido. Era una visión más allá de la realidad concebible. El pináculo de la incompetencia convoca ahora a que. Con los dientes apretados, Tanya miró a Kaeli. Mientras miraba a Kaeli para preguntarle si estaba bien. Simplemente me voy a ir, declaró Kaeli, temblando y llorando mientras aún se aferraba a la columna. Pero no ibas a ayudar hasta el final. Tanya no se atrevió a seguir adelante.